la zona sur y se ha cortado la luz, les cuento. Pero no importa, estoy con mi laptop, que por suerte creo que tiene suficiente batería, y con mi celular, creo que está volviendo ya la luz, pero cuidado, se queme esto, voy a bajar nomás el... Buenas noches, sí, la lluvia está fuertísima acá abajo. Sí, o sea, se ha cortado la luz. Y a ver, pero bueno, no importa. Un ratito. Ya, ok. Ya, hasta que vuelva la luz, de todas maneras, no nos interesa mucho la cámara por el momento. Vamos a poder continuar avanzando así. Nos vamos a batir hasta que regrese la luz. Me imagino que no será pues, más de 10 minutos, media hora. Pero bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra metodología? Como les iba diciendo, vamos a trabajar como hemos hecho en el anterior módulo. Vamos a ir de lo más sencillo y básico, vamos a ir pasando hacia el nivel intermedio y vamos a avanzar más, vamos a ir tocando profundidad en el tema que es gestión de créditos. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, al igual que en comercio exterior, vamos a comenzar con demarcando un poco la línea de la materia que nos ocupa, que es gestión de créditos, y yo les voy a ir preguntando igual qué expectativas tienen ya de este módulo, de lo que es gestión de crédito, qué les interesaría saber, qué curiosidad tienen, qué duda tienen, qué les gustaría, qué tema les gustaría tocar o qué tema piensan ustedes que deberíamos tocar, ¿no? Cosa de que yo vaya tomando apunte de todos estos temas y cuando hagamos un barrido de todas sus sugerencias, ideas, inquietudes, y ahí ya demarcamos un poco la cancha y como la otra vez decimos, ok, nos vamos a centrar un poco en este tema, vamos a poder abordar este tema hasta por aquí, este otro tal vez no lo vamos a ver, tal vez lo vayan a ver en otro módulo, qué sé yo, ¿les parece? Entonces, como yo estoy aquí medio oscuras, pero bueno, veo la pantalla, veo sus nombres, entonces con los que estemos aquí mientras tanto, ver con Rodney. Rodney, te escucho, Rodney. Rodney. ¿Qué ha pasado con Rodney? Se ha escapado. Entonces pasamos con Daniela. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Buenas noches, está? Daniela. Todo bien, gracias. Todo bien, salvo por el corte de luz. A ver, ¿qué piensas tú que deberíamos tocar o qué tema te interesaría ver en lo que es gestión de créditos? Ahorita ya estamos en lo que es gestión de créditos. Bueno, en sí quisiera aprender en todo el tema de créditos. No he llegado a trabajar en esa área, más es contable mi área, pero me gustaría ver lo que es la gestión operativa, ¿no? Gestión operativa, ya, ok. El tema de créditos tiene que ver mucho con la gestión operativa, ¿ya? Y vamos a hablar bastante de la gestión, de eso no tengas duda, ¿no? Y sí vamos a ver temas, vamos a conversar temas operativos, entonces va a ser de utilidad este módulo. Ya, gracias por tu colaboración. A ver, continuamos con Olivia. Olivia. Sí, licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Olivia, a ver, contanos tú, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué tema te Sí, interesa? Curiosidad tienes. estaba viendo y sí, también a mí me interesa la gestión operativa, También como te interesa el se, tema operativo. sí, la gestión operativa y las herramientas de gestión, estaba viendo un poquito sobre el CMI, que abarca prácticamente bastante información y sí me gustaría saber también sobre eso. Ya, el CMI. Sí. Eh, ¿Qué es el CMI? No sé si me puedes aclarar un poco del CMI. El cuadro de mando El cuadro integral. de mano integral. Ah, ya, Apple Balance Scorecard. Sí, 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 perdón. Sí, es Yo el acrónimo que conozco como... Sí, sí, el CMI. Vamos a hablar del CMI. Es el muy CMI. importante el CMI. Es una herramienta muy interesante que todavía no lo utilizan muchas organizaciones, ¿no? Como que recién están entrando a la onda del CMI. No están entrando precisamente por el CMI, sino porque están entrando porque se ha puesto de moda el Agile. Ha entrado directamente en la metodología ágil. Han debido escuchar ustedes hablar alguna vez de la metodología ágil. Entonces, de alguna manera, la metodología ágil es
como la evolución del Balance Scorecard. Es como el Balance Scorecard, es como el CMI 2.0, digamos. Muy bien. Pero vamos a ir hablando de eso más adelante. Sí, vamos a hablar un poco de eso también. Eso, Gracias, licenciado. Olivia. Gracias, gracias. Y nada, a ver, Yesenia. Licenciado, buenas noches y buenas noches a todos los participantes. Licenciado, perdón, yo igual estoy sin cámara No te por un preocupes. tema de la conexión. Igual mi internet está súper lento y bueno, disculpe que lo interrumpa. Vamos, hay muchas personas que me han escrito, estudiantes, indicando que no pueden encender su cámara por el tema de la señal, ¿no? Entonces, por el día de hoy se entiende, así que no se preocupen, ya que tenemos una casilla que es importante el tema de la participación. Y por otro lado, para que no estén preocupados, si el docente les está preguntando qué temas quisieran tocar, es algo como un plus, ¿no? Un plus que el docente les va a dar. El módulo tiene un contenido que también lo vamos a publicar el día de mañana en la plataforma. Tiene un contenido el módulo, pero de todas formas, si tienen alguna sugerencia, ya que el licenciado es experto, trabaja más de 20 años en la banca, entonces es experto en esto que es gestión de crédito. Eso era todo, licenciado. Muchas gracias. Un abrazo y buenas noches Gracias a a ti, todos. Karen. Gracias a ti, Karen. Sí, pues sí, la verdad que esta tormenta eléctrica, bueno, estoy viendo que parece que ha afectado el internet de algunos, bueno, y en mi caso ha afectado totalmente. Ahorita aquí en mi zona estamos sin luz, o sea, no, estoy sin internet, sin luz, sin nada. Como les digo, si hubiera estado en una computadora de escritorio, ahorita ni estaría con ustedes. O sea, por suerte me ha pillado con el celular bien cargado y la laptop bien cargadas, ¿no? Porque si no, tal vez ahorita estaría viendo la manera de comunicarme con Karen para ver qué hacíamos. Pero bueno, continuemos entonces. Bueno, sí, Karen me comentaba por ahí que tenían, creo que una pequeña duda respecto a un módulo anterior, ¿no? Algún tema que había quedado ahí, no lo habían desarrollado mucho. Lo vamos a tocar también acá porque nos interesa y es útil para que construyamos en este módulo sobre ese tema anterior. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del proceso crediticio. Creo que me han comentado que han visto el proceso crediticio ya en operaciones bancarias, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Sí? A ver, quién me ayuda con eso? Más, Lice, hemos visto, sí, operaciones bancarias, tipos de operaciones, activos, pasivos, contingentes, Ya. qué es el cheque, por decirle, principales indicadores de un balance. ¿Y han visto el proceso crediticio? Proceso No, el crediticio proceso, como tal, pero sí hemos visto así los tipos de créditos que se otorgan, tasas Ya, de interés que se cobran y demás. ya, ok. Principales características. Ya, ok, muchas gracias, Olivia. Ya, no, vamos a ver el proceso crediticio. Tenemos que conocer el proceso crediticio y buena parte de lo que vamos a hablar tiene que ver también con el proceso crediticio. Ya, entonces lo vamos a tocar, o sea que por ese lado, como decía Karen, van a salir beneficiados, digamos, ¿no? Porque es un plus más que lo que vamos a tener que verlo para poder desarrollar bien este modo. Entonces, continuemos. Entonces, ¿les interesa el tema operativo? Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Les interesa saber el tema de créditos. El tema de créditos es bien amplio, entonces, y se van a ir dando cuenta a medida que vayamos conversando en este módulo sobre lo que es la gestión de créditos. A ver, Vanessa, tú. sí, buenas noches. Buenas noches. Más que todo, a mí me interesaría ver lo de los riesgos, la gestión de riesgos que se hacen en los créditos, ¿no? Para poder minimizar esto de la mora, todo Ya, eso. Sí. ya, la gestión de riesgos. Ya, vamos a hablar algo de la gestión de riesgos. Vamos a hablar algo, pero el tema ya de análisis de riesgo, evaluación de riesgo, no corresponde en este módulo. Ya, o sea, esto tiene que ver más que todo con análisis financiero. Ya que alguito vamos a hablar, pero es un tema igual bastante amplio, igual muy bonito, muy interesante, lo que no nos corresponde llevar en la gestión de créditos. O sea, sí lo vamos a tocar cuando veamos el proceso crediticio y cuando veamos la parte que tiene que ver precisamente con la evaluación, con el análisis. ¿Ya? Ahí es donde se ve el análisis de riesgo. Pero hasta por ahí nomás lo vamos a llevar, no vamos a entrar más a detalle. Pero sí, yo les voy a dar unas pautas para los que quieran ahondar ya sobre eso en su momento. Lady.
Lady, Lady Yuleni. No puedo ingresar. Ahí está, ya te hemos escuchado. Te escuchamos, Lady. No importa si no enciende tu cámara. Bueno, parece que tiene problemas también, Lady. A ver, Giovanna, Jovi. Dicen, buenas noches. Buenas noches, Jovi. A ver, tú comentanos, ¿qué crees que deberíamos ver acá o qué tema te interesaría ver en particular en lo que es gestión de créditos ya? Bueno, yo no he visto mucho de créditos, Ya. no he estado mucho en créditos, en más que todo el proceso, ¿no? Que engloba todo lo que es esto de los préstamos, de los créditos, todo lo que involucra. Ya, muy bien, eso lo vamos a ver precisamente cuando veamos el proceso crediticio. Ujú. Vamos a ver todo lo que conlleva a dar un crédito, ¿no? Pero como les digo, Exacto. vamos a entrar en cada fase de este proceso crediticio hasta por ahí, porque podríamos detenernos un mes en cada fase del proceso. Pero no tenemos ese tiempo y tampoco es el propósito del módulo. Entonces, vamos a enfocar en lo que es la gestión del crédito, que es lo que más nos interesa, pero sí vamos a ver el proceso crediticio, así que yo creo que te va a servir bastante este módulo. Gracias. A ver, Gracias, Liz. no, a ti. Miriam. Miriam Camacho. Licenciado, buenas noches. Bueno, a mí Entonces, lo que realmente quiero ahondar es el proceso crediticio que engloba lo que es la planificación, promoción, evaluación, aprobación y recuperación, pero principalmente lo que es la evaluación de créditos, lo cual ya, ok. ayuda a minimizar la mora, el riesgo. Entonces, yo Ya, creo que me gustaría ahondar mucho en la evaluación. ya, ok. Les interesa, ¿no? La evaluación a ustedes, por lo visto ya a varios les interesa. Es bien bonito el tema de evaluación de crédito. Ya algo vamos a hablar de la evaluación de crédito. No van a salir decepcionados en ese sentido. Pero obviamente no vamos a poder entrar tal vez con mucho detalle porque no hay tiempo para entrar a ese detalle y como les digo, eso es asignatura de otra materia. Pero sí vamos a ver algo de evaluación. Ya, ustedes se van a ir dando cuenta ya de que vayamos avanzando. Yo también les voy a hacer recuerdos de todos estos temas. Gracias. A ver, Ana Juliana. Lice, buenas noches Buenas compañeros. noches. Un gusto nuevamente, licenciado. En cuanto a expectativas con respecto a la materia, pues aprender todo lo que se pueda, ¿no? Con respecto a la gestión de créditos, es decir, operativa, gerencial, directiva. Entonces, todo lo que se pueda aprender, bienvenido. Y yo creo que en el proceso de ver los temas, creo que me van a ir surgiendo varias consultas, Lice. Seguro, seguro. Y por lo visto ya he visto que ya has revisado algo del material. Sí, bastante interesante. Bien, me Entonces, alegra. con la expectativa alta de aprender, Lice. Muy bien, para eso estamos. Excelente, muy bien. Gracias. Pasaremos con, no a ti, Nadia Claribel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Nadia. A ver, dinos tú qué expectativas tienes, qué quieres aprender o qué curiosidad, duda tienes de gestión de créditos. Bueno, aparte de lo que mencionan mis compañeras, sí, la parte operativa de la solicitud de crédito y hasta qué punto para realizar toda esta evaluación, hasta qué punto, hasta qué documento se le puede solicitar sol- O sea, al, los al documentos sol- necesarios. los documentos necesarios, porque le comento que bueno, la empresa está solicitando un crédito con el Banco Económico Ya. y piden a detalle algunas cuentas, incluso desgloses de varias cuentas contables. No sé si eso es necesario. Hemos ido a otra entidad y es diferente su método de evaluación de crédito. Evaluación. Ya. Y el post crédito, en caso de haber moras, cómo se procede, no sé si eso Ya. podemos ver. Vamos a hablar de eso. Ahora, ¿por qué dices que es diferente el análisis de crédito en esa otra entidad que han ido? O sea, ¿qué diferente había?
Porque, bueno, no sé si es a la magnitud de la entidad. Uno es el Banco Económico y el otro es Banco Nacional de Bolivia, donde han sido mucho más accesibles y no nos han pedido tanta documentación tan exagerada. Solo los títulos, poderes, estados financieros, algunos formularios de declaración de Pues, propiedades de los socios y demás, pero mientras que los otros han ahondado más profundo, no sé. ya, ya, A ya, eso ok. me refiero, Vamos, pero vamos a sí me hablar. gustaría. Interesante tu comentario y nos sirve para lo que vamos a hablar de gestión de créditos. Nos sirve y nos sirve también para comentar en el proceso crediticio. Vamos a tocar esos temas y a ver si me acuerdo, si no me acuerdo, tú me haces recuerdo para que hablemos de lo que precisamente nos has comentado ahora a tiempo de ver la evaluación, ¿ya? La recolección de información y la evaluación en el proceso crediticio. Me haces recuerdo si es que yo no lo comento, ¿ya? Vamos a Listo, ver eso gracias. y vamos a hacer un comentario respecto a eso más adelante. Gracias. A ver, Jessica. Jessica, Buenas noches, licenciado. buenas noches. A ver, coméntanos tú qué expectativa tienes, qué te gustaría ver en este módulo. Bueno, yo no he tenido oportunidad todavía de trabajar en esa área y en la entidad financiera, así que me parece un tema bastante interesante y con toda la disponibilidad de poder aprender y adquirir más conocimiento sobre ese tema. Ya, súper. Entonces tú, todo, más o menos que todo el material va a ser bastante nuevo para ti. Le vas a sacar Sí, el jugo. sí, exactamente, porque yo más que todo me estoy en la parte contable, así que no tengo conocimiento sobre esa área. Perfecto, perfecto. Ahora la parte contable también es bien útil cuando a tiempo de ver análisis financiero. Pero está bien, gracias Jessica. Entonces te vas a beneficiar del módulo. A ver, Karen. Gracias. No, gracias a ti. Karen. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Karen. A ver, tú coméntanos. Bueno, no, la verdad yo estoy muy interesada en lo que es este módulo de gestión crediticia, puesto que yo trabajo en el área de riesgos Ya. y, y reviso lo que son el riesgo crediticio como tal. Entonces Ya. sí me Entonces gustaría tú haces el análisis indicadores, de las operaciones. Tú estás en la fase del análisis, de la evaluación del crédito. exactamente, sí. Ya. Entonces sí Y quisiera tú más. ves algún segmento en particular o ves todos los segmentos? No, todo. Es un Todo. O sea, tú ves integral. banca corporativa, ves banca empresa, ves pyme, ves banca personal. Es que yo trabajo en una IFD, entonces no es que tenemos todo. Ay, 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 Microcréditos ay. y nos Microcrédito encargamos de sobre eso. todo. Ajá. Ok. Pero sí, quisiera Ya, ver más lo que interesante. son los indicadores, formas de evaluación o Ya, algunas vamos a cosas hablar. más que me van Como, a llamar más la atención. perfecto. Como le comentábamos a una compañera tuyo anteriormente, vamos a hablar algo de esto, pero no vamos a entrar al detalle que tal vez algunos de ustedes quisieran, ¿no? Porque como les digo, no es nuestra materia, ¿ya? Pero sí vamos Ah, a hablar y estoy seguro que vas a tener algunos tips, algunos datos interesantes seguramente y algunas situaciones que vas a reconocer seguro o te vas a identificar cuando estemos viendo el proceso crediticio. Seguro. súper. Ya. Gracias Karen. A ver, pasaremos ahora con Andrea. Buenas noches. Bueno, la verdad que de la parte de créditos no sé nada, entonces estoy muy interesada en aprender todo lo que podamos avanzar y abarcar. Perfecto, qué bien, qué bien. Bueno, súper. También le vas a sacar por mucho provecho entonces. A ver, vamos con ahora con Franz. Sí, licenciado, buenas noches. Bueno, pues personalmente estos temas son particulares, no tengo conocimiento en ninguno de estos temas. Sin embargo, me gustaría conocer mucho más de los pasos que se siguen en la obtención de un crédito, por ejemplo, considerando de que cada institución financiera tiene, creo, sus propios mecanismos, sus propias situaciones, las cuales muchas veces a las personas que queremos acceder a un crédito de alguna forma,
un banco te dice una cosa, otro banco te dice otra situación, y creo que mucho depende de los oficiales de crédito. No sé si conocerán estos pasos o no, porque hay oficiales de crédito que te la pintan fácil y hay otros que te la pintan negras. Entonces, no sé, dependerá de qué situaciones para que tengan estas respuestas. Muy interesante tu comentario. Y vamos a hablar también algo de eso. Y a los que les interese este tema, los invito a ver en Glocal TV, que es en Facebook pueden encontrar GLOCAL TV. Glocal TV, un amigo me invitó a que hagamos un programa junto a otros panelistas respecto a este tema. Entonces, está en uno de sus programas y recién lo sacó hace un mes o 3 semanas, creo. O sea, los que les interesa, si quieren, pueden curiosear ahí. Y yo hablo precisamente de lo que tú comentas. O me preguntan y creo que lo comentamos ahí con los panelistas. Entonces, a los que quieran ahondar en ese detalle, si quieren, pueden ver este programa. Dura 1 hora, creo, pero ustedes obviamente si quieren van adelantando la parte que les interesa, donde hacen esa pregunta. ¿No? Entonces, pero sí, yo de todas maneras, igual cuando veamos el proceso crediticio, algo voy a comentar. ¿Ok? Ok, gracias, Franz. Entonces, vamos a ver si Rodney ya está por ahí o sigue con problemas, Rodney. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Rodney. Ya estás Dice, con ¿me tu... llamó antes? Sí, te he llamado antes, pero parece que tu internet no perdón. estaba muy bien. Sí, lo que pasa es que se ha cortado la luz en mi casa y yo tengo que comprarme megas. Ah, estás igual que yo. Estás igual que yo. Vivo en la zona sur. Sí, igual, estoy a oscuras ahorita. Sí, igual con una velita estoy. En la zona sur estamos sin electricidad, sí, entonces, y ahorita, sí. Sí, no, yo prefiero estar a oscuras porque ahorita me han enfocado con una lámpara, pero es terrible, parece que me estuvieran interrogando porque estoy a oscuras y un foco así en mi cara. No, he dicho, no, mejor así nomás que vuelva la luz y así me activo en mi cámara porque solo me encandila ahorita, una fuente de luz muy fuerte, o sea que ni modo, sin cámara nomás hasta que vuelva la luz. ¿Qué vamos a hacer? Sí, tú, Rodney, ¿qué tema te interesa? ¿Qué curiosidad Bueno, tienes? a mí me interesa en realidad toda la materia porque no tengo experiencia en lo que es créditos, así que estoy presto para aprender todo. Excelente, qué bien, te vas a beneficiar mucho también entonces. Ya, gracias, Rodney. A ver, pasamos con Luz. Luz Aguilar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches también a mis noches. compañeras. Bueno, yo soy más del área contable, licenciado, así que creo que este módulo me va a servir bastante. Ya, perfecto. Eres como Jessica, entonces, de la más contable. Sí, está exacto. Sí. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, me alegra que aprovechen todos entonces este módulo. Pasaremos con Flor. Buenas noches, licenciado. Bueno, no tengo Noches, experiencia en esta área y estoy predispuesta a aprender todo lo que se pueda de lo que es gestión de crédito. Perfecto. Muy bien, Flor. Muy bien. Hay harta gente que le va a sacar el jugo entonces a este módulo. A ver, Adriana. Licen, buenas noches. Buenas noches, Adriana. ¿A ti qué tema te interesaría ver aquí en gestión de créditos? Bueno, lo que más me gustaría aprender dentro del proceso crediticio es la parte de recuperación y cobranzas. Me gustaría. Recuperaciones. Exacto. Recuperaciones y cobranzas. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de recuperaciones y cobranzas. Forma parte del proceso crediticio. Entonces, sí vamos a cubrir esa inquietud que tienes. No te preocupes. A ver, Lady Laura. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lady. ¿Tú qué te gustaría ver? Comentarle, yo no tengo experiencia en la parte de créditos, así que dispuesta, ¿no? A ver todo lo que vamos a ver en el módulo. Igual. A aprender. Ya, perfecto, muy bien. Gracias, Lady. A ver, Yesenia. Buenas noches, licenciado.
Buenas noches, Yesenia. A ver, tú comentanos qué quisieras ver o qué duda tienes, alguna inquietud en lo que es gestión de créditos. De igual forma, Lisa, yo creo que lo más importante es lo que es el proceso, ¿no? Por lo cual sí, en el momento de la obtención de un crédito y más que todo lo que es las garantías me interesa. Ver el Y lo tema de que las es la garantías. cartera en mora. Cartera en mora también. Ya vamos a hablar de eso también entonces. Muy bien. Perfecto, gracias, Yesenia. A ver, eh, con Lady Yuleni. ¿Te pregunté a ti o creo que no me acuerdo? Buenas noches, licenciado. Sí, no podía Noches. conectar en este momento. Ya. Eso era, ¿no? Ahora sí, pero contanos a ver qué te gustaría ver en este momento. Bueno, dicen, yo no sé mucho de crédito. Quisiera saber todo, ¿no? Todo lo que se va a aplicar o explicar en el módulo. Me interesa todo, sí, aprender. Ok, entonces no se pierdan ninguna de las sesiones, entren a tiempo para sacarle el máximo provecho. Está bien. Muchas gracias, Lady. Entonces, a ver, ya comenzaremos entonces ya más o menos que ya tengo una Licenciado, idea. ¿Sí? ¿me podría permitir expresar mis expectativas? Claro, por supuesto. Adelante. Bueno, para mí es muy interesante aprender este módulo. Trabajo como gestora financiera municipal en el área rural y le comento que yo ayudo a los productores del área rural a armar sus carpetas de solicitud de créditos. Y llevo a las agencias a veces con ellos, acompañado con los productores, entregamos al oficial de créditos y hasta ahí llegó mi trabajo. Y después quisiera saber cuáles son los pasos que siguen, ¿no? ¿Cuál es el proceso después del oficial de créditos? ¿Qué hace este oficial de créditos? ¿Dónde llega? ¿Cuánto tiempo demoran? Porque realmente es frustrante a veces. Nosotros creamos tanta expectativa en los productores y llevamos las carpetas y ahí fue, ¿no? Entra al banco y a veces pasan meses sin recibir respuesta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esa es mi interés. Bueno, en realidad cuando les comentaba de este programa, nos invitaron a 2 sesiones de este programa y en uno de los 2 programas tocó este tema también. Nos hacen la consulta y hablamos de este tema que tú tocas. En el último programa precisamente nos han preguntado de este tema, o sea que si les interesa, a los que les interese ahondar o ya nomás empezar a ver un poco el tema, ¿no? Les aconsejo que vayan a Glocal TV en YouTube o en Facebook y busquen los últimos programas que han colgado y ahí estamos con otro panelista más y hablamos precisamente de estos temas, ¿ya? Ahora, este programa está destinado a una audiencia grande, ¿no? O sea, y no tan técnica, digamos, ¿no? Porque es un programa obviamente que tiene un alcance más general. Entonces, el contenido y lo que se habla, de alguna manera, he tratado de hablarlo para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, espero que los que lo vean, o sea, les parezca interesante y no sea nada complicado, ¿no? Porque lo que buscábamos era precisamente tratar de ilustrar un poco a algunas personas estos temas bancarios que algunos no los conocen, les tienen miedo, qué sé yo, para que los compren un poquito mejor. ¿Ya? Entonces te invito también a que veas este programa si quieres. Entonces, gracias Marinela, y vamos a hablar de lo que tú dices. Sí, vamos a hablar bastante de lo que tú comentas. ¿Alguien más que quiera participar? Licenciado, buenas noches. Le habla Jenny. Buenas noches. Hola, Jenny. ¿Cómo está? Sí, licenciado, la verdad es que en el área en el que yo me encuentro, mayormente yo lo que veo son las carpetas armadas. No tengo una base en la cual pueda decir que falta un documento, sobre un documento, la verdad, pero sí me va a servir bastante para poder guiarme para futuro y poder revisar bien las carpetas que pasan por mis manos. ¿Dónde trabajas tú? ¿En qué área trabajas? Área operativa. En el área operativa. Ya, y tú digamos que armas la carpeta y la pasas, algo así. A mí me llega la carpeta ya armada, cosa que nosotros revisemos, que son los documentos que nos han indicado ya por las áreas correspondientes para hacer el desembolso. Ya para hacer el desembolso, o sea, tú ya estás en el tramo avanzado del proceso crediticio, digamos.
Sí. Ya, muy bien. No, entonces te va a ser de mucha utilidad este módulo. Al igual que unas cuantas personas que me comentaban que están en el tema crediticio, van a reconocer muchas situaciones de las que voy a hablar y van a tener una comprensión un tanto, espero, más global de lo que es el proceso crediticio y lo que implica otorgar un crédito. Ya, ok, entonces yo creo que sin más preámbulo, tengo un panorama claro del, de las expectativas que tienen y empezaremos a entrar un poco en materia, ¿ok? Entonces les voy a compartir mi pantalla. A ver, no veo nada, pues, pucha, esta es una vaina. A ver, ahora sí. A ver. Ahora sí. Ya, ahora sí ven mi pantalla. Perfecto, muy bien. Okay, entonces, ahí estamos con lo que es gestión de créditos. Vamos a hablar primeramente de la gestión, ¿no? Entonces, hasta ya volvió la luz, qué bien, ya. Pucha, ya está acostumbrado a oscuras. Ahora, a ver, ya, perfecto. A ver, un ratito. Ya, ok. Bueno, ya estamos con la lámina aquí. Y empezaremos a hablar entonces de lo que es la gestión. Entonces, como siempre, vamos a ir de lo más obvio y sencillo a lo ya un poco más complejo. Entonces, ¿qué es la gestión? ¿Qué dicen? ¿Qué es la gestión? ¿Quién me dice qué es la gestión? Así en términos generales, en términos así, coloquiales, como cuando estás hablando en la calle con alguien, te dice, ah, he hecho una gestión. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es hacer una gestión? Licenciado, buenas noches. Tal vez son los pasos que involucran un ¿Qué es hacer préstamo. una gestión? A ver, Carmen. Lice, buenas noches. Hola, hola. Lice, buenas noches. ¿Me escucha? Muchas Lice. Licenciada. Carmen, creo que Lisen nomás no te escucha. Yo te escucho. Sí, Y Carmen, todos ¿está bien? estamos.
Y así fue como nos abandonaron. Y si Karen nos comparte su experiencia en riesgo crediticio, ya que no vamos a ver en el módulo. De una vez dirijamos la clase. ¿Qué es gestión? Bueno. De la experiencia de los compañeros. De verdad, Karen, un poquito compartirnos esa partecita. A mí la verdad me interesa mucho lo de riesgos. Sí, Karen, comenzá de una vez a darnos la clase. Sí, Sí, a mí aprovechemos también, hasta que Karen, vuelva. porfa. ¿Cómo están? Ahora sí. Listo, ya estábamos dando la clase. No, es que les cuento que como volvió la luz, se habilitó mi conexión de internet ya de la casa, el router, y como se habilitó el router, ya se desconectó del internet del celular, se fue a la red, pero no tenía internet, o sea, ya estaba la electricidad, estaba el router funcionando, todo, pero no había señal de internet. Entonces he tenido que volver nomás a la conexión del teléfono. Bueno, en realidad automáticamente se fue a la conexión del internet de la casa, pero no había el servicio. Entonces volví ya al tema del teléfono nomás, así que con el teléfono nomás hasta que den el otro internet, bueno, hasta que ya acabe la clase nomás, ya no tiene sentido ya pasar al internet de la casa. Usted fue el más damnificado, licenciado, parece. No, realmente sí. Pero bueno, ya estamos con luz más bien. Bueno, ahora ya. Esperemos que no se vuelva a cortar. Por lo menos ya no hay truenos, ya no está lloviendo, o sea que me imagino que ya no se va a cortar, ya no vamos a tener más accidentes en lo que resta de la clase, espero. Entonces estábamos hablando de lo que es la gestión. Entonces cuando yo les preguntaba qué es la gestión, me refiero en términos generales, así sencillo, ¿qué es una gestión? Si ustedes recuerdan alguna vez que han escuchado esta palabra, tiene dos acepciones, ¿no? Se utiliza mucho la palabra gestión, por ejemplo, cuando te encuentras con alguien, estoy haciendo unas gestiones, o sea, como que quiere decir que está haciendo algún trámite, está haciendo algo, ¿cierto? A eso se le llama gestión. Y otra acepción bien común también es cuando se habla la gestión 2019, la gestión 2020, y te habla como de un marco temporal, ¿no es cierto? Un marco de tiempo. Abarca, en el caso de gestión 2019, quiere decir todo el año 2019, de enero a diciembre del 2019, ¿no? Ahora, si lo vemos en términos contables, los contables, una gestión a veces no va de enero a diciembre, ¿no? Dependiendo de si es una industria o si es una minera, digamos, puede ir a septiembre, ¿no es cierto? Puede acabar una gestión en septiembre o en marzo, ¿no? Entonces, pero, o puede, por lo general, es un año cuando hablas de gestión, ¿no? En estos términos. Entonces dicen en la tele, cuando entrevistan a alguien, igual dicen, ¿no? En la gestión, durante la gestión 2019. Entonces están hablando de tiempo, por un lado. Por otro lado, están hablando del trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto? De trámites realizados o metas, objetivos alcanzados, qué sé yo, ¿no? Entonces, de eso hablan en una gestión, sobre todo, ¿no? Entonces, por un lado, en términos generales podemos entender así la gestión. Por otro lado, cuando hablamos de crédito, ¿de qué ya estamos hablando? Cuando hablamos de crédito, eso lo asociamos ¿con qué? A ver, ¿con qué lo asociamos, Ivy? ¿Con qué asociamos el crédito? ¿Cómo lo entendemos? Así en términos generales, en términos vulgares, ¿cómo entenderíamos el crédito? Buenas noches, Licen. No sé, el dar un préstamo de dinero. Así es, ¿no es cierto? Cuando hablamos de crédito, hablamos así. Si tu sobrinito de 7 años te pregunta, ¿qué es un crédito? Entonces tú más o menos le dices eso, ¿no? O sea, un crédito es prestarse plata, ¿no? O sea, prestar plata. Ese es un crédito, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de gestión de crédito, ya cuando unimos esas dos acepciones, esos dos significados, entonces, de lo que se trata cuando haces una gestión, ¿no es cierto? Es de encaminar algo, obtener cierto resultado, ¿no es cierto? Como les decía, y cuando hablamos de crédito ya estamos enfocando esta gestión hacia lo que son los créditos, ¿no? Entonces, con eso vamos a comenzar la exposición y con eso vamos a abrir ya la diapositiva que les estaba compartiendo hace rato. ¿Ven la diapositiva?
mi pantalla? Sí, Sí. se ve. Perfecto. Entonces ahí está. Entonces esa es la gestión. Entonces la gestión son un conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa. Aquí ya estamos entrando a una definición un poquito más técnica, ¿cierto? Entonces aquí decimos que toda organización pública o privada pues, tiene objetivos, ¿no? Y eso, entre esos objetivos están gestionar adecuadamente los medios o recursos que tienen con el fin de alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, si se fijan, hay algunas palabras ahí que están resaltadas en rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de operaciones, ¿de qué estamos hablando? Igual, si analizamos la palabra operación, ¿a qué nos referimos con una operación? ¿Qué dicen? ¿A qué nos referimos? ¿O en qué situación también hemos escuchado la palabra operación? ¿Dónde es más común escuchar la palabra operación? ¿Qué me dicen? Una cirugía. En una cirugía, ¿no es cierto? Es bien común. O sea, los médicos dicen, no, tengo una operación o una cirugía, ¿no? La operación, o en la calle te dicen, me han operado del apéndice. Entonces, ¿qué es una operación? ¿Qué entendemos por una operación entonces? ¿Qué me dicen? ¿Qué sería una operación? Efectivamente, una cirugía involucra una serie de operaciones, ¿no? Involucra una operación. O sea, ¿qué es la operación? ¿Qué me dicen? ¿Alguien La quiere ejecución de aportar las ahí? acciones. Ya, ejecución de acciones, ya, además, y además que no son acciones así al azar, sino son acciones igual ordenadas, digamos, ¿no? Siguen una determinada secuencia y están orientadas a un resultado también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es toda una operativa, cuando hablamos de operativa, de operaciones, ¿no es cierto? Seguimos una secuencia, unos pasos, cuando van a intervenir quirúrgicamente a alguien, primero lo preparan, ¿no es cierto? Antes de entrar al quirófano, esterilizan todo, preparan el quirófano, lo preparan al paciente igual, ¿no es cierto? Semanas antes le dicen, ya no tiene que comer esto, tiene que descansar, lo meten ahí con ropa quirúrgica igual, ahí le ponen ya la anestesia, qué sé yo, ¿no es cierto? Y a los médicos también los preparan, los médicos también se preparan, ¿no? Ellos se lavan las manos, igual se ponen batas quirúrgicas, todo esterilizado, qué sé yo, ¿no? Entonces, y hay un procedimiento, ¿no? Ya sea que sea una operación de apéndice o lo que sea, hay un procedimiento. O sea, primero se hace esto, después se hace esto otro, después se hace tal cosa, y participan más de una persona, ¿no? Participan 3, 4 personas en cada cirugía, y cada persona tiene un rol ahí, ¿no? Cada persona cumple un rol, y todo es importante, ¿no? Porque cuando alguien se descuida, ahí es cuando se presentan los problemas, ¿no? Y de pronto escuchamos ahí noticias curiosas, interesantes, chistosas o indignantes, ¿no es cierto? Que de pronto a alguien le encuentran, le han dejado la tijera en el cuerpo, ¿no? O le han dejado una gasa, o le han dejado algo, ¿no? Una pinza, ¿no es cierto? Entonces uno diría que es mentira, pero ocurre a veces, ¿no? Entonces, eso es porque no se han respetado los procedimientos. Si alguien se ha descuidado ahí en el procedimiento, ¿no? Entonces es un error grave, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los pilotos, los procedimientos, los procesos también son muy importantes, ¿no es cierto? Antes de partir, ¿no es cierto? Los pilotos prueban, ¿no es cierto? Prueban los flaps, prueban los instrumentos, ven la cantidad de gasolina, le hacen una pequeña prueba a los motores, ¿no es cierto? Para ver que todo esté funcionando, ¿no es cierto? Y el proceso de despegue es todo un proceso, ¿no? En el que participa igual toda la tripulación, ¿no es cierto? Y la parte que cumple cada quien ahí igual es crítica, es muy importante, ¿no es cierto? Y para aterrizar, igual, es otro protocolo para aterrizar, ¿no? Igual siguen un procedimiento y es bien estricto, ¿no? Porque lo que está en juego es pues serio, ¿no es cierto? Es la vida de todas las personas que están en el avión, ¿no? Bueno, entonces, estos ejemplos son buenos e importantes y nos ayudan de alguna manera a enfocarnos en la importancia del procedimiento, ¿no es cierto? Obviamente en términos bancarios, lo que está en juego pueden ser proyectos, pueden ser
el resultado de algunas empresas, negocios, ¿no es cierto?, que puedan marchar o se puedan caer, qué sé yo, igual son importantes, igual implican su dosis de estrés, ¿no es cierto? No tanto seguramente como ocurre en la medicina, en el caso de los pilotos, ¿no es cierto? Pero igual tiene su dosis de estrés, los intereses económicos o personales, familiares que están en juego pueden ser importantes también, ¿no? Entonces, no dejan de ser importante el tema de la operativa bancaria también, ¿no? Entonces, cuando decimos también acá dirigir y administrar, eso es lo que queremos, ¿no es cierto? O sea, la organización no es pues como un barco que va a la deriva, o no debería ser así, ¿no es cierto? Y que vaya por donde lo lleve la corriente, por donde sople el viento, ¿no? Entonces, la dirección y la administración requieren un esfuerzo, ¿no es cierto? Y este esfuerzo debería ser un esfuerzo intelectual, ¿no es cierto? Un esfuerzo pensado, deseado, ¿no es cierto? No se debería dirigir una empresa o administrar una empresa al pincazo, ¿no es cierto? No debemos tomar decisiones al pincazo, ¿no? O al azar o a la suerte, ¿no es cierto? No debemos decir, sí, este crédito lo vamos a aprobar porque mi perro ha amanecido panza arriba, entonces quiere decir que es buena suerte, va a salir bien, todo. ¿No es cierto? Tampoco no estar rechazando una operación. Les cuento que mi gato todo el día está estornudando, quiere decir mala suerte. No vamos a aprobar operaciones. No, ¿cierto? Tanto una aprobación, un rechazo, otro tipo de situaciones que se puedan presentar en la organización. Entonces, toda decisión debería ser en base a elementos objetivos, ¿cierto? Porque el problema de manejar las cosas al tincazo es que ya puede ser que para ti tenga sentido, pero ¿cómo comunicas eso al resto de la organización? ¿O tú crees que el resto de la organización va a decir, sí, tienes razón, o te va a poder discutir en términos de que tu gato ha amanecido así o tu perro ha hecho tal cosa? No, pues, ¿no es cierto? En cambio, cuando estás dirigiendo y estás comunicando tus decisiones o tus estrategias ya en términos objetivos, ¿no es cierto?, con una base técnica, entonces sí, tú lo comunicas y las otras personas también te entienden tu razonamiento, ¿no? Tal vez en algún momento te lo pueden discutir, se lo puede negociar, qué sé yo, pero es algo ya más racional, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se quiere, eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces queremos gestionar adecuadamente los medios y los recursos con los que cuenta la empresa, porque por más plata que pueda tener una organización, ¿no es cierto?, no está bien desperdiciar esos recursos, ¿no es cierto? Tenemos que buscar la eficiencia. Y si bien en el campo privado puede ser que uno de los objetivos principales sea el ánimo de lucro, sea el generar utilidades, también cumplen una misión, ¿no es cierto? Tienen un propósito de ser. Y mientras más alineados estén esos resultados a su propósito, va a generar mayor impacto en la sociedad, positivo en la sociedad, y mayor satisfacción personal a quienes trabajan en esa organización, ¿no es cierto? Y en el caso del sector público, si bien tal vez el criterio principal no sea la utilidad, de todas maneras eso no quiere decir que pueden utilizar los recursos indiscriminadamente, ¿no? Y ser ineficientes, una bola de ineficientes, ¿no es cierto? No, porque en términos económicos el dinero es un recurso limitado, ¿no es cierto? No es que tenemos dinero infinito para gastar, ¿no? Tenemos ingresos finitos, entonces tenemos recursos finitos y esos recursos tenemos que administrarlos de la mejor manera posible, aunque sea una entidad pública, ¿cierto? Igual tiene que buscar la eficiencia. No puedes estar ahí malgastando el dinero o tomando malas decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, tal vez ahí los criterios de éxito y no se van a centrar en la utilidad, seguramente se va a centrar, por ejemplo, en el caso de un hospital público. Entonces, el criterio principal seguramente no va a ser con cuánta utilidad genera a final de año. No, seguramente su criterio principal será cuántas personas ha atendido, qué porcentaje de ocupación tenían las habitaciones, ¿no es cierto? Qué resultados ha tenido al atender esos pacientes, qué sé yo. Entonces pueden haber ahí una serie de métricas, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a saber si el resultado ha sido bueno, o si ha sido mediocre, o si ha sido malo, ¿cierto? Entonces, todos
toda organización, ¿no? A nivel personal también, y toda organización, entonces busca, yo creo, generar eficiencia, ¿no? Y en algunos casos, obviamente, generar utilidades, ¿no? Entonces, estos recursos que administramos, ¿no? Que de acuerdo a la teoría administrativa, o sea, principalmente son recursos humanos, ¿no? Que son la gente, que es lo más importante en la organización. Los recursos materiales, ¿no? La infraestructura, bienes con que contamos, qué sé yo. Los recursos financieros son precisamente eso, ¿no? El flujo que tenemos, el dinero que tenemos, y recursos técnicos, tecnológicos, ¿no? Entonces, toda la tecnología, el know-how, ¿no es cierto? El negocio como tal que tenemos. Entonces, si administramos bien estos recursos, seguramente nuestra gestión va a ser más eficiente. Y hay un recurso adicional más, y además que es, bueno, esto es discutible si es recurso o no, pero sí, en términos gerenciales y en términos administrativos, es muy importante. ¿Cuál será este otro recurso? ¿Qué dicen? ¿Qué otro recurso más podríamos incluir ahí? Es un recurso que no vuelve. Tiempo. Tiempo, así es, el tiempo. Entonces, el tiempo es crítico. El recurso humano puede volver, ¿no? Se puede ir alguien clave, puede volver ese alguien clave, o puedes contratar otro. Los materiales también. Se puede dañar en el caso bancario, digamos, un cajero automático, no importa, te compras otro. Los financieros puedes tener épocas un poco más ajustadas, otras más holgadas, qué sé yo, te puedes prestar, qué sé yo. Pero el tiempo no, ni te puedes prestar el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo corrió y se fue, punto. Y todos tenemos el mismo tiempo, ¿no es cierto? Todos tenemos un día de 24 horas. Todos tenemos 8 horas laborales. Ya, digamos, lo podemos discutir un poco, ¿no? Algunos trabajarán 10, 12 horas al día, qué sé yo. Pero las horas tienen 60 minutos y lo que hagamos en esos 60 minutos es para todos, ¿no es cierto? Entonces, de la manera como lo aprovechamos ya depende de cada quien. Entonces, la gestión tiene que ver un poco con todo eso, ¿ya? Y el crédito. El crédito, ya entrando igual, así como hemos empezado a hablar un poco de manera más técnica con lo que es la gestión, nos corresponde ver el crédito igual de la misma manera. Entonces, el crédito lo entendemos aquí como un contrato. El crédito o contrato de crédito es una operación financiera en la que una persona, el acreedor, ¿no es cierto?, que es el acreedor o el banco, digamos, entrega una cantidad determinada de dinero a otra persona, que viene a ser el cliente o el deudor, ¿no? Y este último, el cliente, se compromete a devolver esa cantidad solicitada, que viene a ser el capital prestado, ¿no es cierto?, además de pagar, si fuera el caso, los intereses devengados, seguros, costos asociados, si es que los hubiere, qué sé yo, y pagarlos además en el tiempo y plazo definido, o sea, quiere decir de acuerdo al plan de pagos acordado, ¿no es cierto? O sea, quiere decir en las condiciones establecidas para dicho préstamo, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el crédito, ¿no? Entonces, como les decía, creo que en algún modo lo hemos tocado así de manera así fugaz en el de comercio exterior, ¿no? El crédito, entonces, el préstamo como tal, ya si hablamos técnicamente, el préstamo es una operación activa o de riesgo pleno, ¿no? Y les decía que es activa porque cuando el banco presta ese dinero, se vuelve un activo para el banco. Está en su balance general, ya estamos entrando en temas contables. Ahí tienen ventaja estas nuestras compañeras que saben mucho de contabilidad. Entonces, en el balance general, ese préstamo figura como una cuenta por cobrar, ¿no es cierto? Es dinero que le deben al banco, es un activo del banco, ¿no? Entonces, si ese dinero lo ha prestado al corto plazo, vale decir 12 meses o menos, entonces va a estar dentro de lo que son las cuentas por cobrar corrientes, en la parte corriente, en el activo corriente. Y si de pronto ha dado un préstamo a largo plazo, a mediano o largo plazo, basta que pase del año para que ya forme a ser parte de activos ya no corriente. Todo lo que es no corriente es más allá del año. Entonces seguramente va a estar igual dentro de los activos del banco, en el balance general, pero en lo que es cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Cuentas por cobrar no corrientes.
Entonces, es un activo para el banco. Eso. ¿Ya? Entonces, este crédito, ¿no es cierto? Entonces, se constituye en una de las principales actividades del banco, ¿no? Entonces decir, la intermediación financiera, que consiste en captar recursos y colocarlos, bueno, esta colocación básicamente son los créditos. Y la captación, básicamente, es el dinero que entra a través de las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, ¿cierto? Eso sí es dinero que le están entregando al banco y que el banco tiene que devolver. Es el otro lado de la moneda. Por un lado hay el crédito y por otro lado hay las captaciones. Entonces, estas captaciones son operaciones pasivas, porque es un pasivo para el banco. Si yo deposito ahorita $25,000 en el banco, pues el banco me va a dar ahí mi tarjeta de débito y electrónicamente voy a ver que tengo 25,000. Y el banco, en su estado financiero, va a tener, ya no en el activo, sino va a tener en el pasivo, y por eso se le llama pasiva, operación pasiva. Tiene un pasivo, tiene una deuda por pagar. Me debe $25,000 que yo le he entregado. Entonces, esos $25,000, sabré cuándo yo los iré a retirar, ¿no es cierto? Si es una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, puedo ir pasado mañana o mañana a retirarlos, o esta noche puedo empezar a sacar un poco un cajero automático, si me da la gana, ¿no es cierto? Y yo debería poder obtener ese dinero sin problemas. Ahora, si es un depósito a plazo fijo, seguramente en la mayoría de los casos tendré que esperar a que se cumpla el plazo para poder reclamar ese dinero, más los intereses que se hayan devengado a mi favor, ¿no? Entonces, volviendo a lo que es el crédito, porque lo que nos ocupa ahora, como les digo, es la gestión de crédito. O sea, queremos trabajar nosotros, queremos ser lo más eficientes, hacer una gestión eficiente en lo que se refiere al crédito, ¿no? En lo que se refiere a esos préstamos de dinero, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre todo aquí de estas herramientas y estas técnicas para ser más eficientes en la gestión del crédito, de las operaciones activas. No vamos a hablar mucho de lo que es el tema de otro tipo de operaciones o las pasivas, ¿no? Nos interesa la gestión de los activos, ¿no? La gestión de los préstamos, eso es lo que vamos a ver. Entonces, en términos generales, ya para seguir avanzando en lo que es la gestión, podemos darle un enfoque, nosotros, un enfoque, y como les digo, siempre yendo de lo más sencillo y obvio hacia lo no tan obvio y más complejo. Como les decía, no es difícil, solamente un poquito más complejo. Entonces, podemos enfocar el tema de la gestión desde una perspectiva personal, desde una perspectiva ya entrando a territorio organizacional, desde una perspectiva operativa. Inclusive podemos verlo desde una perspectiva gerencial, el tema de la gestión, específicamente el tema de la gestión de créditos, y desde una perspectiva todavía más elevada, de una perspectiva directiva, ¿cierto? Una perspectiva directiva. Entonces, en el territorio personal, cada quien decide lo que hace o deja de hacer, ¿no es cierto? Es muy difícil el controlar a las personas, ¿no es cierto? O sea, uno, que es difícil, y dos, hasta podemos entrar a un debate ético sobre si podemos o debemos controlar a las personas, ¿no? Entonces, más que controlar, lo que tenemos que hacer es estimularlas, ¿no es cierto? Es estimularlas y crear los espacios, crear el ambiente para que se realicen y den lo mejor de sí, ¿no? Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, cada quien decide lo que hace o deja de hacer, cómo, cuándo y dónde, ¿no es cierto? Entonces, como gerente, digamos, si ya lo vemos desde una perspectiva ya gerencial, solo puedes influir, como decía, motivar, o reprender, o lisonjear, ¿no? O sea, solamente lo puedes felicitar, qué sé yo, ¿no? Pero deberías conservar el control y encauzar a la gente hacia su desempeño definiendo resultados, ¿no? Entonces, más que enfocarte en lo que está haciendo, si lo está haciendo o no, o cuándo, o cómo lo está haciendo, deberías enfocarte en los resultados, ¿no es cierto? Porque finalmente si entras en el territorio de estar como policía detrás, uno, medio complicado, dos,
las discusiones se vuelven un poco más subjetivas, pero cuando entras en el territorio ya de los resultados, entonces estamos hablando de ese tema objetivo, ¿no es cierto? Sobre el cual ya podemos discutir, podemos construir, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil poder negociar y conversar y apuntar y motivar hacia temas objetivos, ¿cierto? Para ver los resultados en todo caso y no discutir otros temas, ¿no es cierto? Que se pueden ir un poco por la tangente, ¿no? Entonces, aquí hay dos enfoques principales en lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? Entonces, si se fijan en la diapositiva, están viendo, ¿no? Todos, la diapositiva se ve. ¿Sigo compartiendo pantalla? Sí, Liz. Sí. Entonces, aquí tienen esos dos enfoques, ¿no? Y que en la teoría administrativa, seguramente aquellos que tienen formación administrativa, y en economía también se ven la teoría X y Y, ¿no es cierto? La teoría X y Y, ¿no? Unos que dicen que los hombres son unos flojos, que hay que estar controlándolo, y otros que dicen, no, todos son buenas gentes, todos obran bien, son responsables, hacen su trabajo. Son dos extremos, digamos, ¿no? Y como alguna vez hemos conversado en el anterior módulo, los extremos son realmente un tanto difíciles operar sobre los extremos, ¿no? Porque generalmente todo está ahí en el nivel intermedio, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos dos extremos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a Adam Smith, que es padre de la economía, ¿no es cierto? Entonces, no es cualquiera, es un tipo, un capo, ¿no? Y él que decía, él decía que la disciplina real y efectiva que se ejerce sobre un trabajador es la de sus clientes. Es el miedo de perder su empleo el que refrena sus fraudes y corrige su negligencia. Entonces, más o menos, él es un rudo, ¿no? Más o menos él dice, pucha, somos unos avivados, ¿no? Entonces, si no fuera el cliente que está detrás de sus intereses, ¿no? Si no fuera el miedo que tiene el empleado de perder su trabajo, que eso es lo único que, básicamente, es lo único que refrena sus fraudes y que corrige sus descuidos, sus negligencias, de todo. Es una postura bien dura, ¿no? Y por otro lado, en este espectro tenemos el lado opuesto, ¿no? Y ahí tenemos al Dalai Lama. Y el Dalai Lama dice que la verdadera disciplina no se impone, ¿no? Solo puede venir del interior de nosotros mismos, ¿no? Entonces, él como que no enfoca desde afuera las cosas, sino las enfoca desde adentro. Entonces, el trabajo que él propone es más personal, ¿no es cierto? Yo creo que en el fondo, tal vez la mayoría de nosotros coincide con el Dalai Lama, ¿no? Yo creo. Esto no quiere decir que alguna vez nos topemos con personas como las que describe Adam Smith o que alguna vez tengamos que obrar como si fueran así. Pero en términos generales, yo creo que la verdadera disciplina es como la dice el Dalai Lama, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la gestión personal es muy importante. Entonces, esa gestión personal ya corresponde a cada quien. Yo no puedo estar, por ejemplo, detrás de ustedes, digamos, ¿no? Si ya es estudiar, leer, repasar, ya finalmente depende de cada quien, ¿no? Y el beneficio también va para ustedes, ¿cierto? Si alguno de ustedes no estudia, no le saca provecho a la clase, a mí no me afecta mucho, máximo diré, pucha, qué bacana, qué pena, pero igualito me van a pagar, igualito mi vida va a continuar, ¿no es cierto? Pero a ustedes sí tal vez les genere mayor o menor impacto el hecho de que tengan una gestión personal más efectiva, ¿no es cierto? Entonces, este campo de la gestión personal, entonces no solamente va al trabajo, sino va a toda nuestra vida personal, ¿no? Y puede impactar favorablemente a todos los otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para avanzar, buscar esa gestión, esa eficiencia, ¿no? Entonces, se requiere rutina y ritmo, ¿no? Entonces, tenemos que partir de temas, ¿no? Sencillos, ¿no? Concentrarse en lo difícil e importante empleando formularios sencillos, ¿no? Entonces deberíamos trabajar en lo importante, o sea, no concentrarnos en detalles que tal vez no tienen impacto o
no son muy importantes. Y volvemos al tema de, bueno, no sé si lo hemos hablado sobre el tema del Pareto, ¿no? Los Paretos. ¿Alguien ha escuchado de Pareto? ¿Lo hemos comentado alguna vez o no? El óptimo de Pareto, Los Lice. principios de Pareto. El óptimo de Pareto, el costo de oportunidad. El óptimo de Pareto, ¿qué nos dice el óptimo de Pareto? ¿Qué dice pero del costo de oportunidad? Sí. Quiero ver si ese es el que... Sí, es que Pareto tenía varios principios, entonces quiero ver si ese es el que nos interesa. Que Dale. renunciamos a... Ese que tú tienes, ¿qué dice? Lice, buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Otra vez se cortó el internet, ¿no? Sí, Lice. Perfecto, bueno, continuamos. Mira, accidentada está nuestra primera sesión, ¿no? Todo por culpa de esa tormenta eléctrica. Bueno, en fin, entonces nos habíamos quedado en Pareto, ¿no? Entonces lo que dice Pareto es que, más o menos yendo en línea con lo que dice esto de que hay que concentrarse en lo importante. Entonces, si ustedes analizan, y Pareto encontró que hay una proporción, digámosle, mágica, ¿no? Que dice que el 20% de tus clientes genera el 80% de sus utilidades. ¿Ya? Eso dice. Encuentro esta relación 20-80 en todo. Entonces te dice, por ejemplo, que si tú resuelves el 20% de los problemas clave, se generan, o sea, ya solucionas el 80% de todos tus problemas, ¿no? Entonces te dice que si tú te enfocas, digamos, en el 20% de tu cartera de clientes más importante, vas a generar, digamos, el 80% de tus metas, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo el mensaje en términos sencillos, digamos, es que si te enfocas en lo más importante, en lo que tiene mayor impacto, tus resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Entonces vas a ser más eficiente. Entonces, ¿qué se requiere también? Entonces, se requiere esta rutina y ritmo, ¿no? Y se requiere que tu gestión, como les decía, sea sencilla, que se enfoque en lo difícil e importante, que hagas una interacción frecuente, ¿no? Entonces, cuando haces seguimiento, por ejemplo, poco sirve que te reúnas 1 o 2 veces al año, ¿no? Se supone que cuando trabajas con personas, deberías reunirte de manera más frecuente, ¿no? Por lo menos, digamos, cada 3 meses, si puedes reunirte cada mes, mejor, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante ya cuando veamos también algunas técnicas de gestión, ¿no? Pero poco sirve reunirse 1 o 2 veces al año porque si quieres tú corregir rumbos de acción, digamos, o generar impacto en los resultados del equipo, si te reúnes 1 o 2 veces al año es muy poco tiempo, ¿no? En 6 meses pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, como que te puedes desviar mucho o como que la cosa ya puede estar tan mal encaminada que difícilmente vas a llegar a buen puerto. Entonces, por eso es mejor darle un seguimiento más frecuente, ¿no? Por lo menos trimestral, pero mejor si lo haces mensual, si se puede, ¿no? Obviamente depende también del tamaño del equipo, de la disponibilidad de tiempo, qué sé yo, ¿no? Y debería hacer estas
reuniones, digamos, este esfuerzo de gestión con el equipo debería ser enfocado en el futuro, ¿no? En lo que podría ser. Esto, como les digo, tiene implicancia también personal, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que no llores sobre la leche derramada, ¿no? O sea, no llores ya sobre lo que pudo haber sido, lo que no. O sea, lo que hagas, hazlo ya para de aquí en adelante, ¿no es cierto? Entonces, basta un repaso del pasado, ¿no es cierto? Pero no son buenas las recriminaciones y las autopsias, ¿no? O sea, no vas a revivir al muerto, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, igual, en términos sencillos, es que enfoques en las lecciones aprendidas y en cómo vas a trabajar mejor a futuro, ¿no es cierto? Que no estés ahí deprimido y anclado en el pasado, ¿no? Esa actitud no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Y la autoevaluación, que esto es clave en el tema de la gestión personal. Ahora, si lo llevamos también a un nivel organizacional, una autoevaluación organizacional también es importante, ¿no es cierto? Y ahora hay también esas evaluaciones de 360 grados, que tal vez algunos que trabajan en algunas organizaciones grandes o pequeñas tal vez han visto, ¿no? En la que no solamente se evalúa a determinado nivel de empleados, sino que también los empleados evalúan a las gerencias, ¿no? Entonces, o tus compañeros también te evalúan a ti, ¿no? Entonces, a eso se le llama una evaluación de 360 grados. Pero siempre es bueno también que haya este ejercicio de autoevaluación, ¿no? Entonces, tú mismo sigas la pista de tu desempeño, como dice ahí, ¿no? Y tu aprendizaje, ¿no? Entonces, de manera honesta y constructiva, ¿no es cierto? Que no te engañes, no te autoengañes, ¿no es cierto? Y que en todo caso tengas esa actitud positiva, constructiva, ¿no es cierto? Entonces, la autoconciencia, que esa es nuestra autoevaluación, y el feedback de otros, que estaríamos entrando a este tipo de evaluaciones de 360 grados. Entonces, es deseable, es lo que deberíamos buscar y es importante para que sigamos avanzando en el tema de la gestión personal y organizacional, aunque de momento hayamos comenzado nosotros hablando de la gestión personal. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran realizar? ¿Qué me dicen? Lice, buenas noches. Si podría explicar. Se ha cortado un poco tu comunicación. Carmen, ¿decías algo, creo? No, parece que se perdió. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta hasta aquí? Ya, ok. Entonces, tenemos unos poquitos minutos, pero sigamos entonces encaminándonos en lo que es. A ver, ahí dónde está la... Ya, ¿ven mi pantalla o he dejado de compartir? Dejo de compartirles. Ah, ya. Un ratito, entonces vamos a volver a la presentación. Ya. Ok. Ya, ok. Entonces voy a compartir nuevamente la... Perfecto. Ya, ok. Entonces aquí ya les comparto la pantalla. Ahora sí se ve. ¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahí ya estamos entrando en el terreno operativo. ¿Ya? Entonces ya estamos avanzando un pasito de la gestión personal ya a la gestión operativa, ¿no? Entonces es en este punto importante refrescar un poco el tema del proceso crediticio. Y más que refrescar, tal vez para algunos de ustedes es un tema nuevo. Entonces, en todo caso, va a tener que ser entender y conocer y entender, mejor dicho, lo que es el proceso crediticio, ¿ya? Ahora,
no nos va a dar el tiempo para acabar todo el proceso crediticio en esta sesión, pero no importa, ya el miércoles vamos a agotar este tema, pero de momento lo que nos interesa saber es que el proceso crediticio, ¿no es cierto?, engloba y abarca todo desde que nosotros vamos a buscar al cliente, desde el contacto inicial. Ese contacto inicial, digamos por este extremo, el contacto inicial comienza ya sea que el cliente busque al banco o que nosotros como banco o como personal del banco vayamos a buscar al cliente, ahí es donde comienza, y no acaba en el desembolso del crédito. En el desembolso del crédito sí acaba una parte importante, pero comienza otra parte importante que ya es la parte del repago, ¿no es cierto? Y si hemos hecho bien el trabajo anterior y si este cliente empieza a pagar, seguramente, inclusive antes de que termine de pagar el crédito, ya le vamos a estar colocando algún otro producto bancario, ¿no es cierto? Nada raro, ¿no? Entonces, este proceso sigue una secuencia, ¿no? Así como en una cirugía, como en un protocolo de despegue o aterrizaje en un avión, seguimos una secuencia de pasos, una secuencia lógica de pasos. Y hay una normativa, digamos, ¿no?, interna ya del banco que regula este proceso crediticio, ¿no? Entonces, es importante seguir, ¿no? Entonces, ¿qué pasos hay ahí? A ver, uy, ya 3 minutos nomás tenemos. Entonces, vamos a dar la introducción y después ya el miércoles vamos a empezar a hablar con más detalle, ¿no? Entonces, por un lado está ese contacto inicial, ¿no es cierto?, en el que, como les decía, nosotros vamos a buscar clientes o el cliente nos busca. De ahí viene una fase de recolección de información, que alguien tenía interés, ¿no es cierto?, en saber qué se pide, qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a ver qué se pide y por qué se pide, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos esa información completa, ¿no es cierto? Bueno, debería estar completa, pero a veces no está completa y aún así ya por algún motivo comienza el proceso. Se presenta esta información, se arma una propuesta de crédito, ¿no? Y esta propuesta de crédito más o menos dice cuánto le quieres prestar, para qué le quieres prestar, con qué va a garantizar, si es que con algo va a garantizar, y para qué va a utilizar ese dinero, en cuánto tiempo nos va a pagar, a qué tasa de interés, qué sé yo, qué tipo de producto es, bla, bla, bla. Y esa propuesta crediticia luego pasa a otra área de análisis, ¿no es cierto? Hasta ese momento, hasta la propuesta crediticia, tal vez seguramente solo estábamos dentro de lo que es el área comercial, dentro del área de ventas, fuerza de ventas, ejecutivos de venta, lo que se llame, pero estamos hablando del área comercial. Estamos hablando del front office y de pronto, ya cuando termina tu propuesta y la elevas a la instancia de evaluación, ahí es cuando ya pasamos del área comercial al área de análisis, ¿no?, que en algunos casos se le llamará riesgos o la fábrica, qué sé yo, ¿no?, donde empiezan a hacer análisis, ¿no es cierto?, y evalúan el riesgo de la operación, ¿no? Entonces, ahí hay un esfuerzo, digamos, para evaluar la solvencia moral, por un lado, y la solvencia económica de este cliente, ¿no? Entonces, pasa de ahí, si digamos todo marcha bien, luego pasa por el área legal, se hace el contrato, se constituyen las garantías y recién puede pasar todo esto hacia el área de nuestra otra amiga y compañera del curso, ¿no? Esta que le pasaban ya la carpeta ya contratada, todo solo para desembolso, ¿no es cierto? Seguramente ahí revisaban que esté todo completo, esté debidamente contratado, debidamente autorizado, firmado. Una vez más, seguramente tal vez verán otros temitas de los cuales vamos a hablar y se procede con el desembolso y de ahí a pagar, ¿no? Es un poco más largo, pero yo se los he resumido, les he dado un pantallazo general para que ustedes lo vayan pensando, lo vayan digiriendo, porque el miércoles ya vamos a ver en detalle todos estos pasos, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Qué dicen?
¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, si no hay consultas, entonces el miércoles ya nos vemos, continuamos y arrancamos. Como les digo, vamos a seguir la misma metodología. Entonces vamos a recapitular unos breves minutos nuestra primera clase y continuamos con el proceso crediticio ya más en detalle. ¿Ya? Okay, muchas gracias entonces por su atención. El miércoles nos estamos viendo. Esperemos que no haya tormentas eléctricas ya ni cortes de luz de internet. Gracias. Hasta luego, Liz. Gracias, Liz. Buenas noches. Entonces. Gracias, Lisen. Buenas noches. Nada, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.